Buenos días. Bien, damos la bienvenida al señor comisionado, al señor Cerdán y a todo su equipo, que han hecho un denodado esfuerzo por presentarnos un informe tremendo sobre transparencia y acceso a la información pública. Entonces, a continuación vamos a tratar los dos informes conjuntamente. El señor comisionado tendrá un tiempo de 15 minutos, generosos, para que nos explique todas las conclusiones del informe, y a continuación los grupos parlamentarios intervendrán por el espacio de 5 minutos. Bien. Pues bien, sin más dilación, tiene la palabra el señor Cerdán. Buenos días a todos. Encantado de estar ya por octava vez con ustedes. Parece que fue ayer cuando me examinaba aquí en esta misma sala como candidato a ser, diríamos, a construir esta pequeña institución de transparencia de Canarias, poquito después de que se aprobara la ley de transparencia tanto española como canaria. Y como ha sido habitual en estas comparecencias, hemos procurado presentar los datos, digamos, no en el mayor contexto posible, no de los del año 22 o, los del año 21 o 20, sino en la secuencia desde el año 2015 que permite interpretar la evolución de la transparencia en Canarias en estos años. Generalmente, ustedes tienen, como la pantalla no siempre se ve y sobre todo los cuadros con más datos no siempre se visualizan, les hemos repartido la presentación para que la tengan en mano. No me gustaría que este año, como otros, solamente fueran una acumulación de datos, sino repasáramos algunos datos fundamentales y nos quedáramos en una reflexión sobre lo que la transparencia significa dentro del conjunto de la gobernanza del sector público y, como les decía en el arranque del informe, y ustedes han podido ver desde la primera página del resumen ejecutivo, centrarnos en una de las actividades que este año, en cumplimiento de la promesa que les hice aquí el año pasado, en esta misma sala, hemos desarrollado y que tiene que ver con el programa de monitoreo del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso, que era de alguna manera la laguna, el punto oscuro, no valga la redundancia, en lo que podía ser digamos, la mejora, las expectativas, las cuestiones pendientes en materia de transparencia en Canarias en los últimos años. En este primer avance del cuadro de mando que llevamos del comisionado en estos 8 años, ustedes apreciarán que hemos prácticamente duplicado el número de expedientes administrativos el año pasado hasta llegar a los 4.089 y hemos triplicado el número de evaluaciones de portales de transparencia hasta los 3.161, fundamentalmente por el aumento impresionante de subvencionados, fundamentalmente por las ayudas COVID en el año 21. Ustedes saben que con los registros de subvenciones del año precedente evaluamos el año siguiente los portales de transparencia. Entonces, en el 21 hubo tal eclosión de más de 1.100 millones de euros en ayudas COVID que hubo pues más de 2.000 entidades, empresas sobre todo, que superaron los 60.000 euros de ayuda y, por lo tanto, estaban obligados a presentar su declaración, estaban emplazados a demostrar de alguna manera que estaban cumpliendo con las obligaciones de publicidad que no solamente impone la Ley de Transparencia de Canarias o la estatal, sino también la propia legislación en materia de ayudas y subvenciones. En este sentido, una de las novedades digamos, que hemos introducido estos días, lo divulgaremos en los próximos días en nuestra operativa, es una recomendación que ayude en el futuro a las empresas y entidades, ONGs, entidades no gubernamentales, a saber primero qué tienen que publicar cuando reciben una ayuda de más de 30.000 euros y hacerlo de la mejor forma posible en las siguientes ediciones. En cualquier caso, les decía al principio que no quería centrarme mucho o solamente lo imprescindible en los datos, sino hacer una cierta reflexión sobre qué ha significado la transparencia
en el conjunto, en lo que es la gobernanza, podemos llamar, no solamente de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias y sus 43 entidades dependientes, sino en el conjunto del sector público canario, digamos, de ser vista al inicio, hace 8 años, como decíamos, como una nueva obligación legal que se incorporaba al marco normativo de las instituciones, a ser contemplada con la experiencia que tenemos al cabo de 8 años, como algo que efectivamente puede mejorar no solamente el derecho de los ciudadanos a saber, ¿no?, que la gente lo interpreta inicialmente como eso, sino también el mejor ejercicio de las funciones públicas, precisamente por esto que les comento aquí y que nosotros que está en la transparencia y que lo hemos oído desde muy pequeños, que es que cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Esto lo hemos experimentado desde pequeñitos, con nuestros padres, con nuestros maestros, con la escuela, y generalmente lo hemos interiorizado de alguna manera, y realmente las leyes de transparencia lo que vieron es a incorporar al sistema de gobernanza pública este principio, es decir, generalmente cuando no solamente los poderes públicos, no solamente los ejecutivos públicos, también los funcionarios saben que pueden conocerse con cierta facilidad, tanto por portales de transparencia como por derecho de acceso a la actividad que realizan, digamos, se realiza la función mejor. Esto lo traté de alguna manera, como otras veces, de resumir en 4 pequeñas, no sé ni siquiera llamarlos versos, en 4 pequeños mensajes que tienen que ver con cómo las organizaciones generalmente, si quieren ser óptimas, se planean su funcionamiento. Primero, antes de empezar, piensan cómo mejorar la materia de la que se ocupan y cuentan lo que harán, es decir, después hacen lo que dijeron que harían y cuentan lo que hacen. A continuación, después cuentan lo que hiciste y lo que salió mal, y finalmente hacen una reevaluación de la situación y piensa, hace y rinde, y si nunca se sabe realmente cómo estamos trabajando, es difícil mejorar. Esta reflexión se corresponde, de alguna manera, con los 4 grandes fases del proceso de la gobernanza pública, también incluso de la gobernanza o de la gestión puramente empresarial, que es definir los planes que cada organización tiene en programas de gobierno, en proyectos, en normas, ejecutarlos en la fase de acción, en paralelo producir transparencia sobre cómo se están ejecutando esa actividad pública, transparencia a través de las web, de los portales de transparencia y también de las preguntas de derecho de acceso a la información que presentan los ciudadanos. En un tercer ámbito, una vez que eso, digamos, a toro pasado, se produce una cierta rendición de cuentas sobre lo que las instituciones hacen, tanto en los plenos corporativos, en este Parlamento, en estas comisiones, como en los tribunales de cuentas o como en las ruedas de prensa ante la opinión pública, y al final también todo eso se reconduce o permite que una cierta reflexión sobre lo que ha ocurrido para de nuevo empezar el ciclo, de nuevo innovando y de nuevo mejorando. Esas 4 fases que les decía de la operatividad pública, las he querido contrastar con los versos iniciales, y ustedes verán que, de alguna forma, la transparencia tiene un protagonismo importante en la segunda fase de ellas, que es justamente en el momento en que se están haciendo las cosas. En el momento en que se están haciendo las cosas hay que contar lo que se hace, hay que contar si se hizo lo que se dijo que haría, es decir, hay que contar si se están ejecutando los planes, y en un segundo término, en un tercer término, se rendirá cuentas ante los plenos corporativos, ante las ruedas de prensa, ante la audiencia de cuentas, etcétera, etcétera. Yo lo que quería un poco visualizar, lo que les decía al principio, la transparencia no es solamente una obligación de un derecho ciudadano, sino es fundamentalmente una herramienta que permite mejorar la gobernanza y mejorar los resultados de las instituciones. Volviendo de alguna manera a lo que suele ser habitual en este tipo de comparecencias, al puro dato, vamos a repasar someramente, porque ya lo tienen ustedes en el informe, inicialmente lo que han sido la actividad en la evaluación de los portales de transparencia. Como saben, es una de las actividades singulares de este comisionado. No en todas las comunidades autónomas se realiza, pero nosotros la venimos realizando desde 2016. Y verán ustedes que, como les adelantaba al principio,
la curva tan impresionante de crecimiento que hemos tenido en el año pasado, las hicimos, se refieren al año 2021 porque la evaluación era sobre el ejercicio 2021, pero la realizamos en el 22. Verán ustedes, como les decía antes, el salto de las 968 evaluaciones del hace 2 años a las 3.161 de este actual. Fundamentalmente, dado la premura de tiempo, voy a ir pasando lo más rápidamente que pueda sobre estos parámetros. Verán ustedes que cada año han ido presentando su declaración en mayor medida. En el año 19 estábamos en 3/4 partes de los sujetos totales estaban presentando su evaluación. Prácticamente ya entonces todos los sujetos públicos, las 100% de las 98 instituciones principales, el 94% de los 320 entidades dependientes, las dos asociaciones públicas, que eran la FECAN y la FECAI, 2/3 de las cámaras de comercio y los colegios profesionales y solamente entonces un 60% de las entidades privadas subvencionadas presentaron. Verán ustedes que eso creció 10 puntos en el año siguiente, en el año 20, prácticamente se mejoraron sobre todo las corporaciones de derecho público y las entidades privadas, y el pasado año llegamos ya al 84%, casi el 85% de los emplazados presentaron su declaración o su autoevaluación de la transparencia. Este cuadro, de alguna manera, es sintético de las puntuaciones y cómo hemos ido evolucionando desde 2006, que, como ven ustedes ahí, prácticamente la nota media del sector público, entonces solamente hacíamos el sector público, era de 3,14. El primer año, pues todo el mundo prácticamente ni conocía sus obligaciones de transparencia. Se llegó al primer aprobado raspado en 2017 y progresivamente hemos ido creciendo, verán, hasta el 2021, en la que hicimos el año pasado, en el 2022, en el 7,82. Contra más altos es la nota alcanzada en los últimos años, más dificultad, lógicamente, tienen para seguir progresando en cada año. El sector autonómico prácticamente se estabilizó en un 8,5, ahí incluye no solamente al Gobierno de Canarias, sino al conjunto de sus 43 entidades dependientes. El sector insular siguió creciendo, luego veremos que el sector insular es el mejor de los 3 ámbitos públicos de Canarias, porque también muestra un magnífico desempeño en el derecho de acceso, cosa que no ocurre con ayuntamientos y con el ámbito autonómico. Y el sector local también ya por 2 años consecutivos ambos estratos han estado por encima del notable. En su conjunto verán que están ya prácticamente rozando el 8 en un nivel prácticamente casi excelente. Por eso, como les decía al principio, nuestro trabajo este año se centró mucho, una vez conseguidos estos niveles en publicidad activa, en los portales de transparencia, en la mejora del cumplimiento del derecho de acceso. En el sector privado, ahí sí también quería hacer una reflexión, ustedes lo verán en la última fila, incluso con una pequeña reducción de 4,83 pasamos a 4,48. Nosotros lo verían en el informe, no lo consideramos esto como una gran lacra, sino al contrario, creemos que para el poco tiempo que lleva el sector privado autoevaluándose y sobre todo de los 2.700 que se evaluaron el año pasado, la mayor parte se enteraron de que tenían que evaluarse el día que les emplazamos con un correo electrónico a hacerlo, y por lo tanto verán que tienen en estos primeros años de evaluación casi igual o mejores, desde luego mejores notas que el primer año que se evaluaron en el sector público, que fue en el año 2016. Por lo tanto, creemos que estamos en una senda de mejora y espero que en el futuro puedan, digamos, seguir creciendo como ha crecido el sector público. Ahí, de nuevo, esta es otra forma de representar los resultados que veía antes, el crecimiento de las notas medias del sector público, tanto las instituciones principales arriba como el conjunto de los 340 entidades públicas en la línea naranja. Ya me va quedando 1 minuto y medio. Voy a pasar fundamentalmente al elemento que les decía al principio, que había ocupado aunque espero que poder desarrollarlo un poquito mejor en el segundo turno, que se refiere fundamentalmente a las reclamaciones de derecho de acceso que hemos trabajado en los últimos años.
Aquí verán la evolución del número de reclamaciones verán y de las resoluciones. En el último año, en el 22, se nos presentaron 575 reclamaciones, resolvimos 507, y para que tengan una idea de contexto, estas 575 son más o menos 26 reclamaciones por 100.000 habitantes año. Eso nos sitúa en la cabeza, diríamos, de España, en reclamaciones en función de la población. Y yo quiero pensar, no porque haya, digamos, peor cumplimiento en general del derecho de acceso, sino porque creo que en Canarias, fruto de una labor más insistente de publicidad en este sentido, hay un mayor uso del derecho de acceso, una mayor reclamación ante el comisionado y sobre todo en el ámbito del funcionariado público, que ha descubierto la herramienta del derecho de acceso como una herramienta, diríamos, que emplear dentro de las organizaciones para obtener información de carácter funcionarial que por otras vías no lo obtenía. Verán ustedes aquí que les voy a exponer solamente el cuadro genérico del periodo 15-22. Seguimos manteniendo, verán ustedes todas las cifras completas, prácticamente nos presentaron 2.300 reclamaciones y hemos resuelto, como se indica en la parte derecha, y se mantiene más o menos ese patrón cada año, prácticamente 4 de cada 5 hemos estimado, en un 78%, hemos estimado total o parcialmente la reclamación de los ciudadanos y, en ese sentido, creemos que estamos en la vía de ir mejorando la cultura de la transparencia de las administraciones, porque, como vamos a ver ahora, no solamente hemos mejorado, no solamente estamos dando ese amparo a prácticamente 4 de cada 5 ciudadanos que reclaman ante el comisionado, sino que este año, y lo vamos a ver ahora, lo ven ustedes en las páginas iniciales del informe, hemos hecho esta actividad a la que hemos llegado ahora, que refleja en los 4 cuadros siguientes de esta presentación, que, por cierto, seguramente lo podrán ver mejor, incluso los que nos sigan en diferido a través de YouTube de esta sesión, porque tendrán el acceso al conjunto de las 30 transparencias de la presentación para verlas con la tranquilidad que seguramente no podemos en estos minutos de sesión, ¿no? Aquí ven el nivel de incumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso de la comunidad autónoma. Verán ustedes, por fijarnos en el año 2022, y como habrán podido leer en el informe a partir de la página 10, que de las entidades dependientes del Gobierno de Canarias, en el año 22, un 14%, es decir, 1 de cada 7, no cumplieron. No nos consta que hayan cumplido la resolución del comisionado. Esto, puesto en comparación, por ejemplo, con el nivel de cumplimiento de lo que es el Estado, prácticamente se produce casualmente un parecido incumplimiento. En el Estado, el Gobierno, ante resoluciones del Consejo Estatal de Transparencia, tiene también un 15 y algo, 15,3 creo, lo pueden ver ustedes en el portal del Consejo de Transparencia de España, de incumplimientos en ese año. Nosotros verán ustedes que en los años precedentes el cumplimiento es al día de hoy inferior, precisamente por lo que les dijimos el año pasado, porque desde mayo iniciamos, bueno, incluso antes de mayo, desde mayo que en esta misma comisión les anunciamos el programa de monitoreo y verificación del cumplimiento, hemos insistido, prácticamente hemos requerido constantemente a las entidades para que entreguen la información o la recurran a los tribunales. Pero se da la circunstancia que en 2 años prácticamente tenemos hasta ahora, desde el año 2016, 9 recursos, hemos ganado 8, pero en estos 2 últimos años no han presentado nadie recurso a las resoluciones del comisionado. Por lo tanto, o las administraciones, en este caso el Gobierno de Canarias, estaba obligado o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o a entregar. Y como les digo ahí, en el año último, 1 de cada 7 casos no entregó la información al reclamante. Les adelantaba también antes que en el caso de los cabildos, que es el cuadro que ahora tienen en pantalla,
diríamos, el mejor nivel de cumplimiento de todo lo que es el ámbito canario público, porque, como ustedes verán, no tiene ninguna reclamación pendiente del 21 y del 20, y solamente el Consorcio de Aguas de Lanzarote, de Fuerteventura, Lanzarote no tiene ninguna, solamente ese consorcio tiene una reclamación pendiente de cumplir del 22. Esto yo me atrevería, quitado quizá el caso de Navarra, que es la única administración comunidad autónoma en España que tiene multas coercitivas para los incumplidores, que nunca las han aplicado, nunca, pero simplemente por su existencia todo el mundo cumple. Quitado el caso de Navarra, no creo que haya, bueno, estoy absolutamente seguro que no hay ninguna otra comunidad que tenga en el ámbito de intermedios, de diputaciones, que pueden ser los equivalentes a cabildos, este nivel de cumplimiento del derecho de acceso. Y por último, los ayuntamientos, en el informe, ya les decía, en las páginas 10 en adelante, tienen no solamente este dato, el dato de año por año de cuántas cumplieron y cuántas no nos consta cumplimiento, sino tienen pormenorizado, como ocurre también con las consejerías de la comunidad autónoma, pormenorizado los nombres de aquellos ayuntamientos que tienen mayor grado, o sea, que fundamentalmente incumplen, ¿no? en esta materia. Y este finalmente es el cuadro resumen de los 3 ámbitos de la administración: autonómico, insular y local. Verán ustedes que en el año 22 está en un 17%, ya les digo, hasta hace 14 meses en Canarias estábamos en un nivel de incumplimiento semejante o peor que lo que de lo que están las 7 comunidades autónomas donde esto se mide, porque no siempre se mide, fundamentalmente se mide, así les digo de memoria, en Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares, y Navarra, aunque Navarra lo que declara es que no tiene ningún incumplimiento. Entonces, entre ellas, la media está en 35% de cumplimiento, es altísimo, ¿no? Prácticamente 1 de cada 3 de reclamaciones de derecho de acceso no consta cumplimiento, y fruto de esta promesa que les hice el año pasado, nosotros que estábamos en esos niveles, hemos bajado al 17%, es decir, tenemos del año pasado 60, como ustedes ven ahí, 60 resoluciones incumplidas de las 278 que emitimos favorables a los ciudadanos. Emitimos muchas más, como les he dicho, 504 creo. Pero favorables a los ciudadanos fueron 338, bueno, pues 60 están pendientes de cumplir. Seguiremos insistiendo y requiriendo por tierra, mar y aire, por Orbe, por correos electrónicos, por WhatsApp, el cumplimiento a los poderes públicos que no han acabado de responder a los ciudadanos ni tampoco han acabado de recurrir a los tribunales si es que estaban en desacuerdo con nosotros, y creo que agradezco al presidente la generosidad en el tiempo y me pongo a su disposición para cuantas preguntas o aclaraciones deseen. Gracias, señor Cerdán. A continuación, por un espacio de 5 minutos, tienen la palabra los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor presidente, y buenos días al señor Cerdán y a todo el equipo que le acompaña en esta presentación. Estamos ante el cierre de la legislatura, de la 10ª legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por la típica de la misma. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo 3 años del confinamiento de todo un país durante varios meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las administraciones públicas intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no se cesase la actividad y los servicios a la ciudadana, como así ocurrió, por ejemplo, en este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva normalidad. Ese periodo donde poco a poco se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad hasta prácticamente desaparecer a día de hoy, salvo en centros médicos y farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia precisamente a ese espacio de tiempo entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente. Lo primero que mi Partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarlo a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 hasta finales de 2022 es espectacular.
y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos en general de 2020 a 2021 fueron un claro ejemplo de incremento en la actividad del comisionado. El número de expedientes gestionados en 2020 fue de 1.267 y en 2021 fueron casi 2.000 los expedientes realizados. Y si nos fijamos en las consultas que se realizaron pasadas, pasan de 1.900 a casi 3.000, una cifra récord que muestra la evolución de la acción del comisionado. Estas cifras ya serían de por sí muy buenas si no fuera porque el año pasado se batieron todos los récords en cuanto a la actividad del comisionado. Se valoraron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que además la gestión de expedientes se duplicó, pasando de los 1.900 a más de 4.000 en 2022. Y si hablamos de consultas, estas también han pasado de casi 3.000 a las 8.100. Como ha indicado usted en su presentación, las actuaciones han pasado de unas 5.000 a 12.300, lo que por sí son unos impresionantes números globales. Lo que me hace hacer la pregunta, de llegado a este punto, de si ha aplicado algún tipo de procedimiento, la palabra sería procedimiento, para conseguir esta evolución tan importante o simplemente consecución del trabajo que ya se viene realizando. Y viendo la información facilitada, vemos que en los años 2019 sí se utilizó el denominado cliente misterioso, pero el cual desaparece en 2022. Y aquí también me gustaría preguntarlo si es que ya no tiene sentido hacerlo o se ha optado por otra forma de vigilar la transparencia. Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia en los informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento del 100% de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes, pero donde queda todavía un esfuerzo por hacer es en la evolución de las corporaciones de derecho público, a un 88%, y sobre todo en las entidades privadas, un 84%, y si vemos y comparamos estos datos con los años 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios, que no llegan al 50%, concretamente a un 45%. En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más de 8, salvo el caso de las mancomunidades, nuevamente, que llega a un aprobado raspado con un 5,32. La pregunta, que yo creo que ya se le hice en anteriores informes, es si esto debido a la falta de medios o infraestructura, más que a una desidia o falta de interés por contestar. También me gustaría conocer el por qué se ha bajado en casi un punto, de 9,65 a un 8,59, el índice de transparencia de la comunidad autónoma. Sigue teniendo un índice muy bueno, pero este año rompe una tendencia de ejercicios anteriores que iba en continuo crecimiento. Pasando a las reclamaciones, en cuanto al derecho de acceso a la información pública, los datos son también positivos, siendo emitidas en este periodo prácticamente el 80% de ellas. Del análisis de los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes administraciones públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser una obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados. Para ir terminando, me gustaría conocer si es posible las recomendaciones o sugerencias que introduciera usted para que se siguiesen mejorando aún más las cifras presentadas en estos dos informes anuales. En este último informe de esta legislatura y haciendo balance de estos 4 años, como ya le dije en mi intervención, se ve reflejado el esfuerzo de las administraciones públicas por dar satisfacción a la transparencia, que debe prevalecer sobre todo analizando los datos que pone de manifiesto el magnífico trabajo que el reducido equipo de las personas que componen este comisionado ha venido realizando. Y finalizo, señor Cerdán, en nombre de Ciudadanos le felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado y el cual, por supuesto, es extensivo a todo su equipo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Cerdán, también tanto a usted, buenos días todavía, tanto a usted como a su equipo, agradecerles que estén hoy aquí y que nos haya expuesto pues, esa visión o ese recorrido a lo largo de estos años de la transparencia en nuestra comunidad autónoma. Si nos ceñimos al análisis de los informes, pues debemos decir que lo primero que nos ha sorprendido es precisamente ese aumento tan increíble de expedientes y actuaciones que han tenido que acometer entre el 2020 y el 2022. En 2022 han alcanzado las 12.277 gestiones, es decir, un 144,08% más que en el año anterior, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes. Y por eso lo primero que me gustaría preguntarle es si cuentan con los recursos y el personal necesario pues, para poder afrontar esta carga de trabajo y sobre todo pues, esa carga de trabajo que podría venir también en el futuro.
Al final, a cada año que pasa, se nota el continuo esfuerzo de superación de los trabajadores de la institución y los avances que ha supuesto la digitalización. Herramientas como las consultas por correo electrónico, el uso del cliente misterioso, el chatbot, la revisión online de los portales de transparencia, pues facilitan la labor de los trabajadores. Y si entramos en lo concreto, a cada año que pasa reciben más reclamaciones y son capaces de resolver más. En 2022, de 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, por lo que no solo es una cuestión de incremento de volumen de trabajo, sino que también lo es de resolutividad de la oficina del comisionado. Por otra parte, es cierto que estos incrementos en los asuntos a gestionar se han producido también por las ayudas que han recibido centenares de empresas privadas en la pandemia y por motivo de las distintas crisis, hasta el punto de que de las 661 entidades evaluadas en 2019 se han pasado a 3.161. Y es precisamente el sector privado el que quizás por el desconocimiento de sus obligaciones de transparencia, el que sigue sin aprobar. Del 4 pasaron al 4,83 en 2020, con un volumen de empresas de 968 hasta el 4,48 actual. En el periodo de los informes que hoy debatimos, la nota general del índice de transparencia en Canarias ha seguido subiendo en el conjunto del sector público, del 6,49 que teníamos en 2019 al 7,82 del año 2021. Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública en Canarias, porque si hablamos de ratios de cumplimiento entre el 2020 y el 2022, ha bajado en conjunto el sector público, es decir, ha pasado del 91,63% al 82,25%. Si bien hay que revisar cuáles son las causas de este empeoramiento en cuanto al acceso a la información, la realidad es que, a pesar de esto, cada vez más entidades apuestan por esa excelencia. Y en cuanto a los datos, por ejemplo, de la isla de La Gomera, pues observamos que de las 45 reclamaciones interpuestas al conjunto de los cabildos insulares, solo 2 se remitieron al Cabildo Insular de La Gomera, que tiene un índice de transparencia del 9,37, teniendo el Consorcio Insular de Aguas un 9,38 y un 10 el de Guaguas Gomera, llegando en su conjunto la institución insular al 9,58, es decir, el mejor índice entre los 7 cabildos insulares. Y si hablamos de reclamaciones a ayuntamientos en la isla, observamos una bajada de las 15 reclamaciones de estos ejercicios a solo 4 del conjunto, de 304 del total de las reclamaciones a los ayuntamientos de Canarias y sus entidades asociadas. Precisamente a través de los indicadores se puede hacer un esfuerzo de concienciación y motivación para mantener la excelencia y, por supuesto, a través de las recomendaciones y pautas que la oficina del comisionado podría darnos para corregir las deficiencias, así como poder cambiar los problemas que se tengan en los portales de transparencia y en la observancia del acceso a la información. También desde nuestro grupo llevamos pidiendo desde que llegamos a este Parlamento el que se le den más medios al comisionado de la transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tienen actualmente, pues hacen un trabajo ingente que cada vez va a más. Por lo que le agradecemos tanto a usted como a su equipo la intensa labor que están acometiendo en áreas de la mejora de la gestión pública canaria. Y termino, señor Cerdán, una vez más felicitándole a usted y a todo el equipo por ser un ejemplo de eficacia y eficiencia, demostrándolo pues diariamente y que vemos que los resultados con esfuerzo y dedicación son posibles. Muchas gracias. Gracias, diputado. Perdón, es el turno del Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias, señor Denis. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues vamos a ver, nosotros hemos hecho un estudio un poquito minucioso, más en una parte que en otra, esto sobre todo en las evaluaciones de algunas entidades del sector privado, ¿no? Y me parece que ahí sí tenemos un pequeño problema, después lo comento, ¿no? Pero en general yo creo que podemos darnos por satisfechos de la evolución muy positiva, tremendamente positiva, y me recuerdo de la legislatura pasada, cuando estábamos aquí en algunas reuniones, presentaciones de informes sobre el comisionado, donde había instituciones que no se les esperaba, ni existían, ni sabían, ayuntamientos concretos, ¿no? Entonces ahí
recuerdo que era una situación, algunas veces, además con reincidencia, ¿no? Donde no contestaban, ni nadie se ponía a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que hemos mejorado absolutamente con los datos de participación del sector público al 100%, ¿no? Y eso se debe, entre otras cosas, a la oficina o esta comisión, ¿no? Este comisionado. Me parece que es una tarea necesaria para la democracia, porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la transparencia, ¿no? Y quizás, más que por mala fe de muchas instituciones o entidades, yo creo que es porque nadie les recordaba qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y los orientaba. En ese sentido, agradecer el trabajo de todas las personas de su equipo, que están aquí presentes, y también, como no, de muchos funcionarios también, de muchos ayuntamientos y cabildos, ¿no? Porque, por ejemplo, la diferencia en el dato de los cabildos es espectacular también, ¿no? Los cabildos, en la realidad insular, ¿no? Se han puesto las pilas en el sentido de ofrecer datos de transparencia. A nosotros eso nos parece que se nota, gana la sociedad, ¿no? O, por ejemplo, cuando usted señala, por ejemplo, el dato de incumplimiento, creo que usted dijo que estábamos en 17 respecto a 35 del resto de la comunidad autónoma, y es un dato también impresionante, ¿no? De cómo hemos mejorado en nuestro país canario, ¿no? Respecto a la transparencia, ¿vale? Es decir, que es un agradecimiento que además demuestra la necesidad de su equipo. Bien. Datos así por encima, claro, aumenta un montón, ¿no? Se triplican las demandas porque también aumentan muchísimo. Las entidades evaluadas de un censo de 3.726, estamos en una evaluación de 3.161 entidades, ¿no? Lo cual, no sé cómo ustedes se las apañan para recibir todos esos datos y ordenarlos, pero me imagino que tendrán no solamente un programa informático, sino también unas cabezas bastante amuebladas para estar, ¿no? Digamos, ordenando todos los datos que así aquí se nos presentan, ¿no? Efectivamente, de entidades que tienen 60.000 euros más de ayuda, ¿no? Ahora comento un poquito sobre este asunto, ¿no? La participación ha aumentado también incluso en el sector privado, llegando al 83,29%. Por lo tanto, nos parece que estamos en unos datos impresionantes. Efectivamente, como decía el señor de la Puente, la duda que tenemos es por qué la comunidad autónoma ha bajado casi un puntito, ¿no? En el índice de transparencia, hasta un dato del 8,59, ¿no? Incluyendo, claro está, las 43 entidades dependientes, como se plantea, suben los cabildos, suben los ayuntamientos, y las universidades también bajan un poquito, en el 9,13, ¿no? Y el sector privado, pues ahí tenemos un problema bastante serio. Por ejemplo, respecto a la evaluación que se hace del sector privado, nosotros nos ha llamado la atención una cuestión, ¿no? Que la verdad que nos sorprendía, la cantidad de hoteles e infraestructuras hoteleras que reciben subvenciones, incluso algunas, ¿no? De 1 millón de euros que aparecen sin datos, ¿no? Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Entidades privadas, hoteleras, turísticas, apartamentos, hoteles y demás, ¿no? O agrupaciones de empresarios de la hostelería, que reciben a veces hasta por encima de 500.000 euros o 1 millón y no aparece ningún dato. Me parece que es una cuestión que tendríamos que revisar, y lo digo como tarea para ustedes, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me preocupa bastante, ¿no? En la evaluación es importante, por ejemplo, Salcay Utinsa Global, ¿no? Un 8 y pico, la Cruz Roja 10, Vinter, índice de transparencia 4,74, no aprueba Vinter, ¿no? Cáritas 10, aunque Cáritas Diocesana también de Tenerife suspende, Radio Beca. Hay una empresa también, Fuerteventura 2000, que es una de las empresas que más presupuestos se llevó en el pasado de formación, ¿no? de formación ¿no? de personas en paro, ¿no? Formación laboral, en un 5,4 raspado cuando tenía presupuesto hasta de 3 millones. Vale. Y luego decir, pues simplemente, el dato que a mí me llamó la atención, que fui a buscarlo, acordándome de aquella interpelación de la señora Riverón, respecto a la Academia Canaria de la Lengua, y que también es una metáfora de cómo ha mejorado todo. No sé si se acuerda usted cuando dijo que la Academia Canaria de la Lengua había suspendido. Efectivamente, nos pusimos todos a la tarea, era un problema de falta de personal y de plantilla. Hoy aparece aquí con un índice de transparencia del 10, ¿no? Lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción por la cuenta que me trae, ¿no? La Radio y Televisión Canaria también, y a veces hay algunas críticas fáciles sobre que se ocultan datos. Resulta que la Radio y Televisión Canaria tiene el índice de transparencia un 9,97, rosa el 10. Para los que somos más o menos docentes, pues eso prácticamente es un 10.
¿no? No una matrícula de honor, pero sí es un 10, ¿no? Y luego también la radio está en un 9,96. Por lo tanto, a nosotros parece que son indicativos, ¿no? El Instituto de Desarrollo Cultural que gestiona este grupo parlamentario también, 9,91. Ahí se ha hecho también un esfuerzo tremendo. Y luego también nos extraña, y también es una cuestión que debería, en fin, tomar nota, suspenden el ICA, ¿no? Dependiente de la Consejería de Agricultura, y también la coordinadora del Rincón. Yo creo que también es por falta de personal este último caso. En el primero, esto no sé, en definitiva, felicitar el trabajo que se ha hecho. Yo creo que la sociedad canaria entera gana, ¿no? Porque el esfuerzo de ustedes para que la gente presente los datos y sea transparente está surtiendo efecto, y nos podemos dar todos pues por felicitados y agradecidos de tener un organismo como el que usted preside. Muchas gracias. Gracias, diputado. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Y dar la bienvenida al comisionado, a todo su equipo, y felicitarle por el trabajo realizado. Son dos informes referidos a los años 19-20-21 y con el avance del 22. Pero para nosotros es muy importante recalcar una cuestión. Fíjese, lo comentaba el señor Denis con anterioridad. Recuerdo aquellas primeras sesiones, aquellas primeras comisiones donde evaluábamos el arranque del comisionado de transparencia y la respuesta que fundamentalmente desde las administraciones públicas estábamos teniendo, y bueno, los rastrillazos eran terribles, ¿no? Recuerdo que eran datos duros, difíciles, poco comprensibles en un primer momento, y afortunadamente vemos cómo, no 50 años después, sino 7 años después, 8 años después, los resultados son bastante loables. No podemos quedarnos satisfechos, obviamente. El paradigma sería pues, unos niveles de transparencia absoluto, con unos portales realmente, bueno, con todos los indicadores, con niveles de respuesta, no solamente que no haya ni una sola no contestación, sino además que sea completa, porque en ocasiones el problema no es solo que se responda, sino la calidad de la respuesta, y a ser posible en un tiempo rápido, cuando realmente a quien hace la pregunta le puede realmente ser útil. Creo que ese sería ya el paradigma. Vamos camino de eso, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y hablar de transparencia, sin duda alguna, es hablar de calidad democrática, y es hablar, en el caso de una de las funciones que lleva a cabo el comisionado, de salvaguardar uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía, y, por supuesto, con el que nos hemos dotado a través de esta institución. Fíjense que más allá de los datos, yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, ya lo planteó usted y algunas de las intervenciones, pero a mí me resulta curioso para ver la escala del comisionado de transparencia en cuanto a su actividad. Veíamos cómo en el año 2019 eran 534 expedientes, 1.071 en el 20, se avanza a 1.966 en el año 2021 y al cierre del 22 son ya 4.089 expedientes tramitados. Me parece un avance importante, fruto de esto también, me imagino, el crecimiento en cuanto a personal, insuficiente siempre, pero sobre todo creo que pone de relieve el que el conjunto de la ciudadanía también empieza a entender y empieza a conocer el papel, sus derechos, y a qué instituciones reclamar sus derechos. Fíjese que el otro día, cuando teníamos también la comparecencia de la Diputación del Común, yo le decía que para mí era difícil entender si era una buena noticia o una mala noticia el que crecieran las quejas a la figura de la Diputación del Común, o que crezcan las reclamaciones al comisionado de transparencia. Yo no sé si eso es positivo o negativo, lo digo sinceramente, porque yo creo que es más un elemento positivo, en el sentido de que la ciudadanía cada vez conoce más sus derechos, porque lo que sí que tengo claro es que nunca nada fue perfecto, ni es que cuando se reclamaba muy poquito es que éramos impecables en cada una de las instituciones, sino probablemente todo lo contrario. La gente no conocía, los problemas estaban ahí, y ahora quizás hay menos problemas que antes, pero la gente cada vez es más consciente, como decía antes, que tiene sus derechos y, sobre todo, dónde tiene que ir a reclamarlo. Me parece interesante también que el número de reclamaciones a través de Internet cada vez haya ido creciendo de manera notable.
desde que se puso en marcha en el 2017, y me parece también muy interesante el trabajo que el comisionado ha llevado a cabo sobre la evaluación del índice de transparencia de Canarias de las entidades privadas subvencionadas. Esto que no arranca en el inicio del comisionado, sino es a partir del año 2019, alcanzó en este último informe 3.319 eran las empresas que habían recibido más de 60.000 euros de subvención de dinero público, porque ese es el elemento esencial cuando se les requiere el nivel, digamos, un nivel de transparencia con respecto a otras entidades privadas, y lo importante es que 2.767, es decir, el 83% de ellos lo hicieron. Cierto es que todavía con un nivel, con un porcentaje de, digamos, de calidad del 4,43%, 48%, pero creo que es un dato positivo, porque viene siendo un poco el referente, incluso superior a aquellos primeros años de las instituciones públicas, donde ni siquiera llegábamos al 4%, y por tanto creo que es interesante. Recordar que estábamos hablando que se repartieron 1.352 millones de euros de dinero público a estas entidades privadas, y por tanto la exigencia, por supuesto, siempre debe ser máxima a quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de las instituciones públicas, pero también empezar a ser muy exigente con las entidades privadas. Y quiero terminar, más allá de los datos cuantitativos, con un elemento cualitativo sobre el trabajo que está llevando a cabo el comisionado. Al margen de que cada año ha ido incorporando nuevos elementos sobre los que incidir, o si ya trabajaba en ellos poniendo un poco más de atención para mejorar la calidad en cada uno de esos trabajos, un ejemplo claro precisamente es el que ha llevado a cabo en este último informe también en cuanto al cumplimiento de derecho de acceso a la información. Pero para mí hay algo que es importante, que a veces pasa desapercibido. La primera imagen que se tenía del comisionado de transparencia era un órgano muy fiscalizador, alguien que estaba detrás de las instituciones para que cumplieran sus derechos. Y la imagen yo creo que poco a poco ha ido cambiando. Además puedo hablar en primera persona, en el ámbito de algunas de las instituciones en las que estamos, que además de esa tarea esencial, además de salvaguardar el derecho que cada ciudadano tiene a recibir la información por parte de las administraciones públicas en tiempo y forma, el comisionado en los últimos años ha hecho una labor importantísima, además de divulgación, sigue faltando quizás un poco más, pero importante, de recomendaciones a las empresas y de acompañamiento en el proceso para mejorar aquellas fallas que se van detectando. Finalizo ya, señor presidente. Creo que este es un elemento esencial, porque permitirá que todos avancemos. Por supuesto, como bien decía en su primera digamos, la primera imagen que puso, cuando sabemos que estamos fiscalizados solemos actuar mejor, pero si además de eso, cuando tenemos dudas, cuando iniciamos procesos nuevos, cuando a veces, probablemente esa sea una de las razones, las instituciones sobre todo un poquito más débiles, hablo de los ayuntamientos y los que menos recursos tienen, a veces no tienen personal específico con alta cualificación para llevar a cabo este tema, el que no solamente se les requiera, se les exija, sino que se les recomiende y se les acompañe, creo que es una de las tareas fundamentales que en los últimos años ha avanzado muchísimo, y felicito al comisionado en ese sentido. Gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor presidente, comisionado de la transparencia, y a todo su equipo. Lo primero que quiero es felicitar por el trabajo que usted hace, y junto con su equipo, espero no olvidarme de ningún nombre, creo que su equipo es Teresa, Miguel Ángel, Alicia, María, Esther, Ivana, Roberto, Clara, Almudena y Carmen Delia. Creo que están todos y, por tanto, en nombre del Partido Popular, siempre hablamos del equipo del comisionado, creo que esta es la última comisión y se merecen ese reconocimiento expreso y personal a cada uno de ustedes. También es verdad que queremos agradecer la labor que ha llevado a cabo todos los empleados públicos en todas las instituciones públicas y en todas las sociedades públicas, y es de justicia reconocer el esfuerzo que se está realizando en este sentido y también el avance que ha supuesto la aplicación telemática de Canarias. Señorías, la transparencia es un objetivo claro y clave en un Estado de Derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia, como he dicho, es clave. No en vano, tengo que recordar otra vez más que la primera ley de transparencia fue obra del Partido Popular
bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Y quiero recordarlo nuevamente por esa expresión que últimamente se está hablando tanto del gobierno abierto y cuando muchos se ponen medallas sobre ese gobierno abierto. Por tanto, quiero reconocer que el Partido Popular tiene mucho que decir sobre esto. La información es esencial para la toma de las decisiones informadas y la rendición de cuentas. La transparencia, por su parte, además, permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones y, además, dónde se gasta el dinero público. Eso es importantísimo, señorías, y más en el día de hoy que estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo en los medios de comunicación. Porque la falta de información puede tener muchas consecuencias graves para esta sociedad. Por ejemplo, los casos de corrupción, no voy a empezar a nombrarlos, pero los casos de corrupción entendemos que es una consecuencia, además, de la falta de información y del abuso de poder de algunos que tienen muchas posiciones de autoridad y que pretenden ocultar siempre sus decisiones sobre lo que es la gestión del dinero público. Porque lo cierto es que en estos nuevos tiempos de la sociedad, de la información que estamos todos viviendo, la desinformación y la manipulación de los mensajes está a la orden del día. En este contexto, la transparencia real es una garantía irrenunciable de cara a que la ciudadanía y los medios de comunicación dispongan de cuáles son las herramientas necesarias para poder fiscalizar a sus representantes públicos, que somos todos nosotros. Y en nuestro caso como oposición, sí me gustaría también decir que es importantísimo para nosotros poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Y digo esto porque como esta es la última comisión, sí quiero destacar que en esta última 10ª legislatura a lo que estamos asistiendo es a un gobierno totalmente que ha puesto en práctica el oscurantismo. Y digo esto por lo siguiente, señorías. Y además porque como los datos son tozudos y estos no se van a poder rebatir por ninguno de ustedes, la realidad es que este gobierno tiene mucho que esconder. Y digo esto por lo siguiente. Mire, el 13 de septiembre del año 19 solicité copia de los informes jurídicos relativos a la entrega de escrituras de viviendas públicas por parte de Visocam. Sigo esperando. 13 de septiembre del 2019. El 15 de junio del 2020 solicité copia del expediente sancionador con motivo del famoso cero energético que se produjo el 29 de septiembre del 2019. Sigo esperando. El 14 de enero del año 21 solicitamos el convenio de colaboración que se firmó entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Sanidad para completar las infraestructuras del Hospital del Sur, aquí en Tenerife. Seguimos esperando. El 18 de octubre del 2021 solicité todos los proyectos de obra que están pendientes de ejecutar del convenio de obras hidráulicas. Seguimos esperando. El 6 de septiembre del 2022 solicité cuánto fue el coste del viaje del consejero de Transición a Islandia con todo su equipo. Sigo esperando. El 31 de octubre solicité a la Consejería de Sanidad que me dijera cuáles eran los contratos que habían supuesto y que había contratado de más de 2 millones de euros y además si se había solicitado el informe al Consejo de Gobierno, porque es necesario, simplemente porque lo dice la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Pues bien, sigo esperando. También solicité que nos dijera con cuántas empresas había contratado en el año 2020 que carecían de capacidad de obrar. Sigo esperando. Por tanto, la conclusión es clara, señorías. ¿Qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias ante tantas solicitudes por parte de la oposición y que no nos ha dicho absolutamente nada? Porque, mire, es verdad que la nota del Gobierno de Canarias sobre transparencia es prácticamente un sobresaliente. Es verdad que estamos en un 9 y pico %. Es verdad que en el año 22 ha bajado un poco, pero bueno, está, como dirían las personas que dan clases, es un sobresaliente. Pero claro, la otro lado de la moneda está clara, es que por parte de la obligación que tiene el Gobierno de Canarias de trasladarnos la información a nosotros, que somos los diputados, para poder ejercer nuestra función de fiscalización, es un 0. Pero a mí lo que me preocupa es el oscurantismo, porque hay cosas que sí contesta, pero hay otras en las que no contesta. Por tanto, señorías, hoy hablamos de transparencia. Transparencia, eso sí, del resto de las administraciones públicas, porque lo que respecta a este Gobierno en su deber de informar, como he dicho, a nosotros como oposición, poco o nada, o mejor dicho, nada de lo que no le interesa
contestar. Respecto al informe que se ha remitido por parte del comisionado a este Parlamento en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, sí decir que es verdad que usted ha dicho que bueno, se duplicó su actividad y todo esto tiene que ver, como bien se ha dicho ya, porque es la primera vez que hay sujetos privados que han recibido subvenciones y que ahora están obligados a responder. Nos sigue también, es verdad, llamando la atención el número de reclamaciones de los ciudadanos que algunas de las 336 instituciones o entidades públicas todavía les siguen denegando ese derecho a la información. Es verdad que llevamos años demandando y sobre todo denunciando esta situación. Sobre todo nos preocupa porque una vez que ustedes, el Comisionado de Transparencia, entra por medio de esta situación, pues casi todos tienen derecho a esa información. Por tanto, entendemos que algo está fallando. Pero lo positivo, sí me gustaría destacar, es que existe una mayor concienciación. También me gustaría destacar las jornadas de información y publicidad que ustedes han dado, esas cuñas de radio que ustedes han hecho para que la ciudadanía sea consciente de que tiene derecho a la información que tanto necesita, porque además esto enriquece a nuestro sistema democrático. En cuanto, una de las cuestiones que sí más nos preocupó son las ratios de cumplimiento, porque en el ámbito municipal son las peores. Es verdad que el 25%, es decir, una de cada 4 resoluciones del derecho de acceso a la información reconocida en el año 2022 se dejó de cumplir. Y como veo que ya me estoy pasando de tiempo, sí me gustaría que el comisionado nos respondiera a qué se debe esto. ¿Usted se cree que se debe bien a la falta de medios o bien se debe a una negativa per se de no querer responder a los ciudadanos, tal y como pasa en este caso en el Gobierno de Canarias por parte de la oposición? Por tanto, voy terminando, seguir animando al comisionado haciendo pedagogía de la transparencia de forma que se pueda seguir implementando esa transparencia que avanza en la credibilidad de la política. Y digo esto porque no nos olvidemos, y ustedes todos lo saben, señorías, que cuando mi partido político pidió que se investigara qué pasó con 4 millones de euros que se compraron en mascarillas y que no sirvieron absolutamente para nada, los grupos que apoyan al Gobierno y el Gobierno se negaron a hacer esa comisión de investigación, pero lo que es peor, nos negaron el derecho a hablar en el Pleno. Por tanto, yo finalizo felicitando a usted y a todo el equipo, a todas las personas que he nombrado. Creo que no me quedaba nada por el gran avance que están haciendo y que sigan trabajando en la medida que lo están haciendo, con los pocos medios, pero que están haciendo un grandísimo trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, señora portavoz. A continuación, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Gracias, señor presidente, señorías, señor comisionado y todo su equipo que nos acompaña hoy. Nos sumamos a ese reconocimiento personal de la profesionalidad, del rigor, del trabajo del comisionado, que hoy nos presenta no solo un informe, nos presenta 3 informes en realidad. El informe del 2020, el del 2021 y un avance del año 2022 hasta ahora, hasta prácticamente el cierre de la legislatura. Y queremos felicitarlos por ese rigor, por el detalle, por la profesionalidad, y lamentamos haber dispuesto de poco tiempo para el análisis, porque realmente, claro, estamos en la coyuntura que tenemos de cierre de legislatura y los tiempos son los que son. De todas formas, estos informes que cada año se superan nos servirán de herramientas, desde luego, en el futuro para el trabajo. Y se supera porque no solo cada año se incrementan, pues, además de las administraciones públicas, las entidades dependientes, las entidades privadas y en los últimos tiempos los preceptores de fondos, fundamentalmente también los ligados al COVID. Y no solo este incremento de entidades y de instituciones, sino además se refleja en un incremento de los expedientes administrativos que se tramitan. Y al principio de la intervención el señor comisionado ponía el cuadro sobre la evolución de la actividad del comisionado y realmente es una de las cosas más llamativas a priori, cómo esa actividad tímida de 18 expedientes en el 2015 se ha convertido en el 2022 en más de 12.000 expedientes. Esto da idea de la dimensión, del volumen, del trabajo que hay detrás de la actividad del comisionado. Y esto en cuanto a datos cuantitativos, pero los cualitativos
También se refleja en la mejora de los ratios de cumplimiento de las resoluciones del comisionado, en la mejora de los datos de evaluación de portales en los últimos años por encima del notable, aunque evidentemente siempre hay margen de mejora para las instituciones. Y nosotros en este caso queremos preguntarle si estos datos de evaluación de portales obedecen a una autoevaluación que realizan las entidades, si se realiza algún tipo de inspección, algún tipo de seguimiento para, aunque sea aleatorio, para comprobar que efectivamente esas autoevaluaciones se están haciendo bien. Y queremos también preguntarle qué herramientas necesitarían, sobre todo los ayuntamientos, los más pequeños, si es falta de medios económicos, de recursos humanos, o si es una cuestión de necesidad de avanzar en la cultura de la transparencia y sobre todo también de voluntad política. Y aquí quiero volver a traer la cuestión que ocurre sobre todo en los ayuntamientos de la falta de transparencia para los responsables públicos que están en la oposición, esa información que no se les facilita, esos expedientes a los que no tienen acceso, que les impide ejercer el derecho democrático del control de esos gobiernos municipales. Y también en este Parlamento, porque los retrasos en la respuesta, en las solicitudes de información, en algunos casos se une esos retrasos a la calidad de la respuesta. Cuando te remiten a busque usted en el boletín oficial o busque usted en la página web, no. El respeto que merece el Parlamento, el respeto que merecen los responsables públicos, merecen una respuesta adecuada del Gobierno. Y ahora yo quisiera recordar las recomendaciones que usted hacía en el informe especial que hizo sobre el COVID, recomendaba la transparencia en los contratos, en las subvenciones. También hacía una referencia al Plan Reactiva, esa necesidad también de transparencia en el Plan Reactiva. Y tenemos que decirle, señor comisionado, que el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus recomendaciones. Seguimos sin saber qué ha ocurrido realmente en la gestión del COVID y el más grave caso es el exponente de los 4 millones de mascarillas que no sabemos qué ocurrió ni esperanza de saberlo. Y respecto al Plan Reactiva, tampoco sabemos nada. El Gobierno da por bueno toda la gestión del Plan Reactiva, dice que todo está bien y si preguntamos, pues estamos haciendo política. Es una curiosa manera de entender la política, de entender la responsabilidad pública y sobre todo de entender la democracia y el parlamentarismo. Y lo que tenemos es triunfalismo frente a opacidad y la comodidad de no rendir cuentas amparados en una mayoría parlamentaria que sustenta los 4 grupos que sustentan al Gobierno. Y hago esta referencia porque usted hacía un comentario, ligaba usted la transparencia al mejor ejercicio de la función pública. Y también decía que la transparencia no es un derecho no es una obligación, sino es un derecho de los ciudadanos. Y visto desde el punto de vista del Parlamento, el ejercicio de la función pública es cierto para quien la ejerce desde el Gobierno porque se siente evaluado, pero es fundamental para quienes ejercemos la oposición. La herramienta es la transparencia es una herramienta imprescindible para el control, la fiscalización de los gobiernos. Y aquí estamos fallando, aquí necesitamos avanzar, porque en estos 4 años de legislatura este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por la transparencia y, como decía usted, no es una obligación del Gobierno, es un derecho de los ciudadanos. En el ámbito parlamentario es un derecho de los diputados, es un derecho a la participación política. Y voy concluyendo, señor comisionado, reiterando la felicitación, reiterando el compromiso, el reconocimiento al compromiso del comisionado y todo su equipo, apoyándolos en su labor, y tiene usted el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario en esa tarea de dar y de seguir avanzando en materia de transparencia en la gestión de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación es el turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor portavoz. Gracias, señor presidente.
En primer lugar, sí sería cuestión de aclarar que estamos aquí para analizar un informe, no lo que nos sucede a cada uno de los grupos parlamentarios en su actividad en la Cámara. Porque está claro que se quejan de SD, de falta de información. Las SD saben que por el reglamento se convierten en preguntas orales y se accede a los consejeros para hacerlo. Quizás si no han conseguido todavía esa, es porque han dejado de realizar sus funciones y no la han llevado al Pleno. Todos los temas que ustedes han discutido y han puesto sobre la mesa se han discutido en el Pleno, están en el Tribunal de Cuentas, están en la Audiencia de Cuentas, han sido fiscalizados. Por lo tanto, con lo que hay que quedarse es con lo que usted mismo dijo. El Gobierno, en transparencia en su portal, es de sobresaliente. Y eso es en lo que está, y eso es en lo... Distinto es, hasta incluso me parece una falta de respeto, dentro de un equipo que está aquí, al que felicito, le doy la bienvenida tanto al comisionado como a todo el equipo, de venir a dar de un informe, de agradecerles el informe, de felicitarles el informe y hablar de otra cosa. Es decir, tenemos que hablar del informe, que es de lo que se ha venido a hablar. Otra cosa es cuáles son las circunstancias de cada grupo que haya tenido. Pero bueno, han tenido cumplida respuesta en el Pleno, en cada momento y por cada uno de los consejeros. Otra cosa es que la información no sea la deseada o la que quieren que uno les dé, que es distinto. Pero el acceso lo tenía. Yo con el informe, lo que sí, reitero mi agradecimiento, la verdad, trabajo realizado a todo el equipo, y lo que denoto y lo que he visto es un crecimiento que va en la ampliación del mapa de obligaciones, incluso superando lo que es el marco legal, incluso se evalúa más allá de lo que establece el marco legal, cosa que es positiva, pero también ha habido un avance y una ampliación en los sujetos de evaluación, es decir, que hay dos cosas importantísimas. Y visto el informe, casi sin salir del resumen ejecutivo, nuestro grupo quiere plantear 8 hitos, en diferentes. En el año 20, referido al año 20, el primer hito, que tiene que ver con lo que hablaba el señor Luis Campos, del número de reclamaciones, yo creo que tendrá que ver con la campaña que realizó institucional sobre el acceso a la información realizada en Canarias en estos años, centrada en más de 1000 cuñas, bajo el lema aquel canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar. Por lo tanto, algo tiene que ver. Por lo tanto, si alguien reclama y están reclamando y los números de reclamaciones aumentan, es positivo y por eso se hacen las campañas. El segundo hito tiene que ver, respecto al informe anterior, que se incorporaron las 66 corporaciones de derecho público de Canarias, es decir, a los colegios profesionales y a las cámaras de comercio. De esta forma, por primera vez en la comunidad autónoma, se emplazó a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia a todas las entidades incluidas en el 2, en el artículo 2 de la Ley 12 de 2014. Y así, en el informe del año 20, realizado como se recoge en el propio informe ejecutivo, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones locales, es decir, superando el 80%. El tercer hito tiene que ver igualmente con la participación, pero en este caso con las que tienen que ver con el artículo 3 de la Ley 12 de 2014. A las 487 entidades privadas que recibieron las ayudas y subvenciones por importes acumulados a 60.000 euros. El cuarto hito que hemos visto en todos los informes y que abundan en este crecimiento es el referido a los sujetos censados. Es decir, el informe del año 2020 se refiere a 335 sujetos obligados de los 347 que presentaron su declaración de transparencia. Y por primera vez, y este es el hito, todos superaron la nota de notable, es decir, el 7,65%. El quinto hito ya tiene que ver más con el informe del año 21. Y el primero es que la gran concesión de números de ayudas relacionadas con la COVID, durante el ejercicio, las entidades privadas en el ámbito de la comunidad autónoma multiplicó por 3 el número de entidades emplazadas y autoevaluarse. El sexto hito lo ponemos en el proceso de verificación pormenorizada y exhaustiva del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso favorables a los ciudadanos frente a las administraciones que solicitan información.
Es decir, esta es la mayor novedad en este último punto y en este último año y correspondiente a los últimos meses de trabajo. El séptimo hito, también una novedad, que el comisionado apuesta por un programa de monitorización de cumplimiento del derecho de acceso a la información y ahora en la segunda parte pues ya nos aclarará y nos completará lo que nos quería decir anteriormente. A los ciudadanos que reclaman la entidad por falta de respuesta de las 98 administraciones territoriales de Canarias y sus entidades dependientes. Los resultados se reflejan en estos cuadros, que ahora lo vamos a ver, resoluciones de derecho de acceso a la información pública y del comisionado de transparencia. Y el último hito se sitúa en la necesidad de mejora y estábamos hablando, y usted se refería al poder coercitivo. Para terminar, yo creo que la presentación, usted empezaba la presentación, cuando sabemos que se puede saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Entonces, cuando hay un poder coercitivo que te puede empujar, también lo vas a hacer mejor. Y en ese caso, yo quería felicitarles por el trabajo realizado. Gracias. Gracias, señor portavoz. Y a continuación, para concluir, tiene la palabra el señor comisionado, señor Sardá, por espacio de 10 minutos, un poquito menos generoso que el anterior turno. Gracias a todos en nombre del equipo en global, porque nos enorgullece y nos estimula el que se reconozca el trabajo de estos años. Y dicho así en corto, pero intenso y sinceramente nuestro agradecimiento, yo he procurado agrupar el batiburrillo lógico de 6 intervenciones en preguntas, en reflexiones, en retos de futuro, en algunos bloques, para tratar de responderles a lo más posible, ¿no? Porque es muy difícil en 10 minutos responder a todo. Y empezaríamos quizá primero por los temas del cuánto, ¿no? De si hay suficientes medios o no suficientes medios, de ese tipo de cuestiones. Por una parte están los medios en las administraciones, que efectivamente el propio colega, el diputado del Común, hace unos pocos días planteaba que efectivamente hay algunas administraciones que están muy limitadas, faltan secretarios, faltan habilitados. Y luego está el tema de los medios en el comisionado. Yo creo que en las administraciones en general, aunque eso es cierto, lo que comentaba el diputado del Común, en el ámbito de la transparencia, como tampoco el nivel de preguntas es excesivo, porque no se conocen con precisión, porque nosotros hacemos encuestas, pero no tenemos mucha fiabilidad en cuanto a cuántas preguntas hacen los ciudadanos a las 98 administraciones canarias, pero no parece que sean muy grandes, ¿no? Entonces, y la prueba es de que, curiosamente, los pequeños tienen pocas preguntas, pero responden, y si ustedes repasan nuestro informe, donde más hay incumplimientos en derecho de acceso es en ayuntamientos de un cierto nivel, que se supone que tienen medios. Eso respecto a los medios de las administraciones canarias. Respecto a los medios del comisionado, nosotros siempre hemos dicho que estamos comparativamente a otros comisionados y otros consejos autonómicos satisfechos de los recursos que nos aporta el propio Parlamento, porque no olvidemos, somos un órgano del Parlamento y en ese sentido, pues yo me he comparado con otros comisionados o consejos, nos encontramos satisfechos y eso que en el nivel, cuando valoramos qué cuesta verificar la transparencia, lo tenemos cifrado en 0,30 céntimos por habitante y año, que no es mucho, porque somos 8 funcionarios más 2 auxiliares del Parlamento los que colaboran, y eso es un costo bastante razonable. Y ya le digo, y no demandamos muchos más medios, y cómo es posible que estemos con tan bajo costo, con tan poco personal y tal productividad en número de expedientes y número de acciones, porque el truco del almendruco, diríamos, sería haber podido establecer un sistema de interconexión entre nosotros, entre el equipo del comisionado, que es, recuerdo, este Parlamento, y el conjunto de las administraciones o de las empresas subvencionadas a través de un programa informático, a través del que miles
de canarios colaboran con nosotros en cargar esos datos. Nosotros no podríamos cargar 3.167 evaluaciones si no fuera porque invitamos a autoevaluarse a las instituciones y a las empresas, y se autoevalúen y nosotros verificamos si lo que dicen está publicado o no está publicado. De ahí esa coparticipación, esa colaboración es la que permite con bajo costo conseguir estos resultados en número de expedientes y en número de resultados. Como les decía, el nivel de publicidad activa es alto en las medias, pero tampoco nos debe hacer olvidar que hay, aunque las medias están por encima del 7 en todo el sector público, que hay todavía ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos que suspenden, y 2 o 3 entidades del ámbito autonómico, pero que ayuntamientos y entidades dependientes de ayuntamientos que todavía están suspendiendo y que están en la lista. Yo no puedo ahora relatar aquí de los 340 entidades públicas cuáles son, pero los tienen ustedes en el Pleno, en el informe, y yo lo que siempre invito es a las instituciones a que lleven sus resultados, que son descargables desde nuestro programa, descargables con un clic, que lo lleven al debate, lo mismo que estamos debatiendo aquí, pero al debate de sus plenos, porque aquí no podemos debatir los 340 entidades públicas uno por uno, pero sí se pueden debatir en plenos de cabildos o plenos de corporaciones, ¿no?, de corporaciones locales. Y les digo que, aunque estamos satisfechos en el nivel de publicidad activa, nos queda, y estamos satisfechos incluso en el ámbito privado, que está en 4,48, creo que hay un margen de mejora, siempre lo hay en estos campos. En el ámbito de la publicidad activa privada, que es donde, de los portales de transparencia de las empresas y ONGs, nuestras actividades ya ahora, en este año, ¿no?, que no entraba dentro del informe, del año 23, de cara, diríamos, a la mejora, se han manifestado la semana pasada, hemos publicado el viernes una recomendación a todas las administraciones públicas para que mejoren en las convocatorias de ayudas y subvenciones su información sobre a qué están obligados cada entidad que recibe ayuda. Sea incluso hasta las que reciben menos de 60.000 euros. Las que reciben más de 60.000 euros tienen que tienen que mantener un micro portal de transparencia mucho más pequeño que el de las entidades públicas, pero las tienen que mantener. Entonces, ese déficit informativo que había, tratamos de corregirlo mediante una recomendación que introduzca en todas las convocatorias de subvenciones el recordatorio de que existen leyes de transparencia que obligan a publicar al menos 12 elementos informativos, que es lo que nosotros controlamos en los portales privados, y que eso ha de cumplirse, ¿no? Eso como mecanismo, diríamos, de mejora a futuro en el ámbito privado de la transparencia, que, como hemos dicho, era el más factible de mejorar. En el otro ámbito, diremos, donde incluso las intervenciones de todos ustedes han puesto más de manifiesto, unos más crudamente que otros, pero que tenemos más amplio margen de mejoras en el derecho de acceso. En el derecho de acceso, y además no solamente en el derecho de acceso de los ciudadanos, sino en el derecho de acceso de los cargos públicos. En este sentido, aunque no lo hemos comentado porque no era una cuestión específicamente nuestra, en el año 22, el año pasado, el Tribunal Supremo, por fin, mediante la sentencia 312 del año 22, convalidó una resolución de la Comisión de Garantías de Cataluña que, de alguna manera, puso fin a la discrepancia que había en España entre unos consejos que admitían las reclamaciones de cargos públicos contra su ayuntamiento, su diputación o su gobierno, y de alguna manera consolidó ya una jurisprudencia que este comisionado venía aplicando, pero venía aplicando fundamentalmente con concejales y consejeros de Cabildo, que desde el año 2016-17, creo recordar, a veces nos planteaban reclamaciones frente a denegaciones de sus instituciones, no necesariamente a través de la ley de transparencia, sino simplemente a través de la ley de régimen local. Entonces, hasta ahora no se habían planteado, hasta ahora digo, el mes de diciembre del año pasado. Perdón, sí se habían planteado. El año pasado se planteó una reclamación de un diputado de esta Cámara que se resolvió sin admitir, pero fundamentalmente porque se había entregado la información, pero en diciembre se ha vuelto a presentar un paquete de reclamaciones de una diputada de esta Cámara, como ha ocurrido ya en Navarra y en Cataluña,
diríamos que pretende, lo que aquí se ha estado antes explicando por algunas diputadas, que es que las denegaciones, las no contestaciones o denegaciones de derecho de acceso del Gobierno a los diputados de esta Cámara también se vean amparadas por el comisionado y, por tanto, por la Ley de Transparencia, no solamente por el reglamento de la Cámara, que era una cosa habitual hasta ahora, que prácticamente cuando no se respondía, la mesa instaba a la consejería competente a que respondiera y ahí se quedaba el asunto, sino que en este momento, ya les digo, ha habido dos comunidades que han ido por delante de nosotros, tanto Cataluña, no porque fueran adelantadas, sino simplemente porque allí se produjo la reclamación, Cataluña como Navarra. En ambos casos se han producido resoluciones estimatorias para los diputados y tenemos, como les decía, el precedente de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año 22, referidas a concejales y a diputados de la Diputación de Girona, que avalan de alguna manera en que ese salto, esa mejora cualitativa en el reconocimiento al derecho de acceso a los diputados, también no solamente concejales y consejeros de cabildo o diputados provinciales, se puedan, diríamos, amparar en la ley de transparencia de este país. Con lo cual significará un nivel de avance también en esta materia, porque no nos olvidemos que para que ustedes se hagan una idea, aunque no tengo ahora aquí la cifra, pero las preguntas que se hacen en la Cámara, en esta Cámara y en general, yo creo que en casi todas las cámaras autonómicas, superan el número de preguntas que se hacen los ciudadanos al conjunto de las administraciones canarias, ¿no? No hay una estadística precisa, pero prácticamente hay 5.000, 6.000 preguntas, entre preguntas y solicitudes de acceso, que se presentan cada legislatura en esta Cámara, y que no es un problema de esta legislatura. En la anterior, en general, digamos, no tenían hasta ahora los diputados, ni en esta Cámara ni en otras autonómicas, los sistemas de garantía que empiezan a consolidarse precisamente a raíz de sentencias de casación como la que les he explicado. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que la trayectoria que les he ido, digamos, la evolución de estos 6 años que les he ido, de estos 8 años, mejor dicho, que les he ido contando, se va a ver de alguna manera fortalecida en los próximos meses, primero porque ha habido también aquí una reflexión, creo que lo hacía el presidente de la comisión en su turno, que decía, ¿qué pasa con no empresas pequeñitas o ONGs de 60.000, de 100.000 euros, no, ¿qué pasa con las grandes empresas que han recibido más de 200, 1 millón de euros o casi 35 millones de euros? Y las de 5 millones no han declarado todas, pero ¿qué pasa? Algunas que aparecen en el informe aquí sin datos, es decir, que ni siquiera se ha molestado en decirnos, mire, sí, abrí un pequeño portal de transparencia con 12 ítems, que no les pedimos la luna, sino los 12 ítems mínimos que marca la Ley de Transparencia Estatal. Bueno, pues en ese sentido nuestra posibilidad para estimular que en el futuro ese nivel de no respuesta, es decir, de no datos, de no presentar la autoevaluación, se reduzca al mínimo, sobre todo en aquellas que tienen grandes, importantes subvenciones, es comunicar, como lo comunicaremos. Este informe no solamente está publicado ya en la web del Parlamento, del comisionado y en el boletín oficial del Parlamento, sino se lo comunicaremos a las intervenciones de fondos, que son en realidad las responsables de una segunda vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades que reciben fondos públicos, para que a su vez, digamos, tengan una capacidad coercitiva, como lo estamos hablando, mayor que la nuestra es hasta este momento puramente reputacional. Nosotros sacamos la lista para que todo el mundo lo vea. A partir de ahí se queda, diríamos, en el margen de las capacidades ya de los diputados o consejeros de cabildo o concejales en producir resultados a partir de los datos, pero a partir de ahora, diríamos, lo que vamos a ponerlo también en manos de las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias, para que puedan, de alguna manera, cada vez que vuelven a dar en los próximos años fondos públicos a entidades privadas, pues tengan la misma o parecida nivel de control y responsabilidad que cuando son los funcionarios o los cargos públicos
digamos, de Canarias, los que usan esos fondos, porque al fin y al cabo el euro es igual de público cuando se usa por la Administración que cuando se usa por una entidad subvencionada. Y en ese sentido creo que este año vamos a poder impulsar mejoras en ese campo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias al comisionado y a todo su equipo. Y bueno, esta comisión tiene que continuar y mientras despedimos al equipo, pues muchas gracias y sigamos profundizando.